Buenos días, mis amadas hermanas. En el día de hoy les saludo a todas en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy voy a hacer entrega de mi trabajo que me corresponde, que me ha otorgado mi hermana Cintia para este mes de diciembre. Y Dios nos ayude, mis hermanas, para que podamos ir cada día aprendiendo de su palabra. Nuestra hermana Cintia nos introducía el tema de este mes y nos preguntaba a nosotros cómo podemos actuar como una mujer cristiana sabia. Cómo podemos en nuestro día a día poder ir aumentando, ¿cierto?, la sabiduría en nosotras para que podamos ser mujeres agradables delante de la presencia de nuestro Dios y poder también ser utilizadas para algún propósito. Así que Dios nos ayude el día de hoy para poder ir aprendiendo de cada uno de los temas que se han estado hablando. Nuestra hermana Violeta ya nos hablaba sobre la actitud que deben tener las mujeres ancianas, ¿cierto? Y nuestra hermana Carolina nos hablaba sobre cómo nosotros debe ser nuestro comportamiento para con nuestros maridos. El día de hoy vamos a aprender un poco, mis amadas hermanas. Yo sé que este tema lo conocen todas, pero vamos a aprender alguna que otra cosa sobre el tema de las viudas, ¿cierto? En la iglesia, las viudas, cómo se percibía a las viudas en los tiempos, ¿cierto? Antes de nuestro Señor Jesucristo y durante el tiempo que estuvo nuestro Señor Jesucristo. Y cómo hoy en día las podemos percibir también en nuestra sociedad, para que podamos ir aprendiendo, mis amadas hermanas, y adquirir sabiduría de cómo nosotros debemos enfrentar estas situaciones dentro de la iglesia. Así que Dios les bendiga a todas mis hermanas. Les invito a tomar su Biblia en 1 Timoteo, el capítulo 5, el versículo 9. Allá nos va a llevar la palabra el día de hoy y dice así en el nombre de Jesús. Sea puesta en la lista solo la viuda no menos de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsada por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación, por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunos se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Amén. Dios bendiga su palabra el día de hoy, mis amadas hermanas. Bueno, aquí podemos ver que el apóstol Pablo le está dando algunos consejos, ¿cierto?, a la iglesia a través de las cartas enviadas a Timoteo. Hablemos un poco del concepto de viuda que se tenía en los tiempos antes de Cristo y durante el tiempo que estuvo nuestro Señor Jesucristo en la tierra. La palabra viuda, que en el hebreo se traduce como almanaj, significa que es una persona, una mujer, que está totalmente desprotegida, que no recibe ayuda, ni protección económica, ni protección social de ningún varón, sea su esposo por fallecimiento, sea que ya no tiene hijos o ya no tiene nietos, ¿ya? Porque la buena base para una mujer era el hogar, ¿ya? Era estar criando hijos, estar junto a su marido. Pero cuando esta mujer quedaba totalmente desprotegida, sin la protección de algún varón, se le llamaba una viuda. ¿Qué pasaba? Porque ustedes pueden notar que estos consejos son un poco fuertes con respecto cuando habla de las viudas jóvenes. Pero ¿qué es lo que pasaba en esos tiempos? Lo que sucedía era que muchas de las mujeres que quedaban viudas y eran menores de 60 años quedaban desprotegidas de un hogar.
Por lo tanto, muchas de ellas se transformaban en aquellos tiempos en prostitutas. Se prostituían para poder obtener algún tipo de protección económica en su diario de vivir. Muchas otras de estas mujeres que quedaban sin marido, vagaban sin ningún sentido por sobre la tierra, es decir, iban de casa en casa chismoseando, iban de casa en casa provocando problemas y provocando dificultades en otros matrimonios. Esto era lo que pasaba en el antiguo tiempo, mis amadas hermanas. Entonces, por eso que el apóstol Pablo es tan duro al hablar sobre la que es una verdadera viuda y la que no lo es. ¿Por qué se nos habla tan fuerte en esta palabra, mis amadas hermanas? Es porque la iglesia como tal, el conjunto de hermanos, tenía que tener una responsabilidad sobre estas viudas. Porque para nuestro Dios las viudas no eran menor. Dios las tenía en una alta estima. Vamos a leer en Isaías 1:17. Dice así en el nombre de Jesús: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparad a la viuda. Hay varios versículos de la Biblia que nos hablan de estos tres desprotegidos por la sociedad, que eran el huérfano, que eran, ¿cierto?, el extranjero y la viuda. ¿Por qué hay un común denominador en estos tres? Y era que cada uno de estos estaba completamente solo en esta tierra. Y para nuestro Dios, ellos eran personas de mucha estima. Por lo tanto, si para nuestro Dios eran de personas de mucha estima, estos desamparados que estaban solos en la sociedad, para la iglesia que se estaba formando en aquellos tiempos, era de vital importancia poder saber quién realmente era una viuda. Entonces, mi amada, ¿qué pasaba? Que si alguna de estas viudas que tenían hijos quedaban solas, no podían ser enviadas como carga hacia la iglesia, hacia los miembros de la iglesia, sino que más bien los hijos debían hacerse cargo. ¿Por qué? Porque primeramente era la forma de honrar a sus padres y lo segundo era quitarle responsabilidad a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tenía muchas personas de las cuales hacerse cargo, que eran los extranjeros, los huérfanos y las verdaderas viudas, de las cuales vamos a hablar ahora. Dice así su palabra en el 1 Timoteo 5:5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Mire qué importante esto. ¿Qué pasaba, mis hermanas? Que muchas de las viudas que eran menores a 60 años decidían y decían en su corazón: ok, yo no me voy a volver a casar y voy a hacer, la iglesia se va a hacer cargo de mí. Pero ¿qué pasaba? Que la iglesia comenzaba a hacerse cargo de estas viudas. ¿Por qué? Porque ellas estaban dedicadas completamente a Dios y estaban completamente abandonadas y ellas decían que necesitaban la ayuda de la iglesia. Entonces que dedicarían su vida al servicio de nuestro Dios y a esperar en Él. Pero pasaba que las que eran menores, las que podían tener, nuevamente familia de 40, 50, 60, 55 años, pasaba que ella, sus pasiones, las pasiones, la carne que hay en nosotros luchaba, entonces ellas se volvían o a casar o estaban en adulterio o fornicación. ¿Se fijan, mi hermana? Entonces, ¿qué pasaba? Que finalmente terminaban siendo, se entregaban a los placeres carnales con hombres y caían, mis amadas hermanas. Su palabra dice: pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Entonces, por eso que este consejo era tan importante en aquellos tiempos, porque también recaía la responsabilidad sobre la iglesia. Es por ello que ellos definían una edad y también definían ciertos requisitos para las viudas, porque cuando una viuda más joven decía estar esperando en Dios y decía estar en oración, pero luego caía en sus placeres carnales, entonces estaba muerta. Y Dios no quiere, mi amada hermana, que el ser humano muera, sino que pueda vivir. Entonces, por eso era tan importante que se pudiera haber un verdadero reconocimiento de quiénes eran estas viudas.
Y por eso que Pablo también le aconsejaba a estas mujeres más jóvenes que se vuelvan a casar, que vuelvan a casarse, que críen hijos. ¿Por qué? Porque así ellas no quedaban faltas delante de la presencia de Dios y tampoco eran una carga para la iglesia. La verdadera viuda, mi amada hermana, era aquella que había quedado totalmente desprotegida, pero que a la vez dedicaba su resto de vida a esperar en Dios y alabarle. Su único propósito ya no era criar hijos porque no los tenía, ya no era buscar otro marido y dedicarse a los placeres carnales, sino más bien era esperar en Dios, orar, suplicarle a Dios por la iglesia, estar en constante conexión y relación con Dios. Entonces, esta verdadera viuda era la que la iglesia tenía que mantener, tanto socialmente como económicamente, mis amadas hermanas. Dice su palabra, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y ahora es aquí donde también nos habla su palabra. Pasaba en aquellos tiempos, como le decía mi amada hermana, que iban los hijos o iban los nietos y entregaban las viudas jóvenes a la iglesia y les decían que se hagan cargo de ellas. Pero Pablo era claro en decirle y aconsejarle acá a Timoteo que eso no podía ser. ¿Por qué? Porque resulta que ellas podían caer en pecado. Entonces, primeramente le dice a los familiares, ustedes deben honrar a sus viudas, deben hacerse cargo de ellas. Primeramente por todo el cariño y el amor que nos han entregado nuestros padres. Y otro también porque si no lo hacemos, mi hermano, ¿cómo podemos demostrarle al mundo el amor? Si no tenemos amor ni siquiera para con nuestros padres, ni siquiera para con nuestras viudas, mis amadas hermanas. Dios nos ayude, porque de aquí la palabra de mis amadas hermanas es fuerte, nos dice que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Dios tenga misericordia de nosotras, mis amadas hermanas. Y Dios bendiga también a nuestras hermanas que se hacen cargo de sus madres que han quedado viudas. Dios bendiga a mi hermana Violeta. Dios bendiga a nuestras hermanas alrededor de todo Chile que se hacen cargo de sus madres. Aquí en el lugar de Panguipulli teníamos a nuestra hermana Vero que muchos años se hizo cargo de su madre. Y Dios le va a recompensar esa honra que ha dado a sus madres, mis amadas hermanas, porque no podemos ponerle carga a la iglesia teniendo hijos. Mi hermana Rosita no puede ser carga de la iglesia de igual que teniendo hijos. Y más, también hay una responsabilidad moral de nuestra hermana Violeta, porque ella es la hija cristiana. Y Dios nos ayude, mis amados hermanos, para poder entender esto. Cuando nosotros tenemos viudas en nuestra familia, debemos hacernos cargo moralmente para la sociedad y también espiritualmente, mis amadas hermanas, porque así demostramos el amor. Y si nosotras demostramos el amor, estamos siendo mujeres sabias, que era el tema que nos hablaba nuestra hermana Cintia para este mes. Mujeres sabias que entienden la palabra y que comprenden lo que Dios quiere para nosotros. Es difícil. Yo sé que es difícil, mi amada hermana, hacerse cargo de un anciano, hacerse cargo de una viuda, porque también son personas humanas, tienen sus mañitas, mi amada hermana, pero la bendición de Dios para con su vida va a ser aún mayor, porque la honra que le están dando a sus padres, la honra que le están dando a aquella viuda, mi amada hermana, le va a generar a usted grandes recompensas. Así que Dios les ayude a todas mis hermanas que se hacen cargo de sus viudas. Y recuerden que las viudas no solo pueden ser sus madres, pueden ser sus hermanas que han quedado totalmente desprotegidas, pueden ser sus tías, pueden ser sus abuelas. Así que Dios nos ayude, mis amadas hermanas, porque pasa que muchas veces se le quiere cargar a la iglesia estas responsabilidades. Y la iglesia, mi hermana, como iglesia tenemos otras prioridades. Así que Dios nos ayude. Entonces, volviendo al versículo del cual nos hablaba nuestra hermana Cintia en 1 Timoteo 5:9, dice: sea puesta en la lista solo la viuda no menos de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Y ven aquí, hay dos cosas importantes que resaltar. Primero, que había una lista. O sea, había una cierta cantidad de viudas las cuales la iglesia podía mantener. Y se creaba una lista.
¿Ya? Es súper importante esto, mi hermana, porque la iglesia es muy ordenada, debe ser así. Entonces debe tener una lista de quiénes son los huérfanos que ellos cuidaban, quiénes eran los extranjeros, quiénes eran las viudas, de los cuales ellos se hacían responsables económicamente. Y hoy en día también debiera existir esto. Y Dios nos ayude, mi amado hermano, si hay alguna viuda que ha quedado totalmente desprotegida, Dios nos ayude como iglesia para que podamos hacernos cargo. Pero las viudas que han quedado totalmente desprotegidas también características. Dice así: primero, que haya sido esposa de un solo marido, que haya habido honra en su matrimonio, que tenga testimonio de buenas obras, que no haya sido una mujer que haya tenido malas obras durante toda su vida, que haya criado hijos, ¿cierto? Que haya practicado la hospitalidad, que haya lavado los pies de los santos, que haya socorrido a los afligidos, que haya practicado toda buena obra. ¿Se fijan, mi hermana? Entonces, habían ciertas características que tenían que cumplir las verdaderas viudas. Y no solo el hecho de haber quedado abandonadas, sin marido, sin hijos, sin nietos, sin familiares, sino que también hayan tenido una buena conducta durante su matrimonio. Dios nos ayude para poder entender esto y para que nosotras también, mis hermanos, durante nuestra juventud podamos tener estas buenas obras. Porque si algún día quedamos viudas y ya no tenemos hijos ni tenemos familiares, que podamos recibir la ayuda de nuestra iglesia. Así que Dios nos ayude para poder hacer nuestras vidas con sabiduría, mis amadas hermanas, para que la iglesia pueda hacerse cargo de nosotras si quedáramos en esta situación. Dios nos ayude. Dice: pero viudas más jóvenes no admitas. Cuando dice esto, significa que no inscriban dentro de esa lista a mujeres menores de 60 años que hayan quedado viudas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. ¿Por qué la palabra dice aquí se rebelan contra Cristo? Porque resulta que cuando las viudas eran nombradas en la iglesia, ellas tenían que esperar en Dios. Ese era como un requisito base, tenían que esperar en Dios y dedicar el resto de sus vidas a Dios. Entonces, cuando se admitían mujeres menores de 60, una mujer de 40 que haya quedado viuda, y ella decía, mis amadas hermanas, que iba a esperar en Dios, pero que a los años después encontraba un hombre con quien compartir su lecho, entonces faltaban a Dios y se rebelaban contra Cristo. Ya no querían servir solamente a Cristo, sino también a un marido. Así que Dios nos ayude, mi hermana, para comprender esta su palabra. Entonces, ¿qué pasaba con estas viudas jóvenes que eran un poco inmaduras, mis amadas hermanas? Y no tenían la sabiduría suficiente para esperar en Dios. Entonces generaban estos tipos de problemas en la iglesia. Es por eso que Pablo es tan duro al hablar de ellas. Y por eso se les recomendaba. Dice: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, que críen hijos, que gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Así es, mis amadas hermanas. Como les decía al principio, la base de cualquier mujer es el hogar. El criar hijos, el estar gobernando su casa, el poder tener un orden, mis amadas hermanas. Y Dios nos ayude a ser mujeres sabias, como nos aconsejaba nuestra hermana Cintia, y poder entender su palabra y saber que si somos viudas jóvenes, que podamos tratar también, como dice, nos aconseja Pablo, de poder encontrar un marido. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce. Dios nos conoce y sabe también que la mujer joven tiene también sus deseos, sus placeres carnales. Y antes de caer, Él prefiere y le aconseja que se vuelvan a casar. Y si nuestras hermanas más ancianas quedan viudas, Dios nos ayude también como iglesia a hacernos responsables de estas, para que estas hermanas ancianas puedan esperar tranquilas en Dios y puedan alabarle en oración, en cántico, mis amadas hermanas. Ahora el último versículo nos dice: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada a la iglesia. Yo no sabía lo que significaba esta palabra y la encontré en el diccionario. Miren qué interesante, dice que las mujeres creyentes o los hombres creyentes, ¿cierto? Si tenemos viudas en nuestra familia, que las mantengamos, que nos hagamos responsables. Y le dice que la iglesia no sea gravada. ¿Qué es un gravamen? Es un impuesto o una obligación económica. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Que nosotros debemos hacernos cargo de nuestras viudas que haya en nuestra familia, para que estas viudas no sean carga económica de la iglesia.
las viudas que tienen familiares, las viudas que tienen hijos, las viudas que tienen nietos, las viudas que tienen hermanos, no sean carga de la iglesia, sino que nosotros podamos hacernos responsables de ellas, porque así no negamos nuestra fe y así también le mostramos al mundo a Cristo en nosotras, mis amadas hermanas. Para que así, dice, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Así es, porque como les hablaba, en estos tiempos, mis hermanas, se hacía una lista, y en estas listas era muy importante que se incluyeran los que realmente estaban desamparados, que eran los extranjeros, los huérfanos y las verdaderas viudas. Aquellas que esperaban en Dios y aquellas que estaban totalmente desprotegidas social y económicamente de algún varón. Así que Dios nos ayude el día de hoy, mis amadas hermanas, a poder entender esta su palabra, para poder comprender cómo debe ser nuestro comportamiento durante nuestro matrimonio, durante el tiempo que nosotros estamos casados, para que a fin de que si alguna vez, mis amadas hermanas, quedamos viudas, podamos ser reconocidas también por nuestra iglesia, podamos tener una vida digna, una vida de honra, para que podamos ser incluidas en aquellas listas. Y si no, mis hermanas, podamos criar hijos para que nuestros hijos también se puedan hacer cargo de nosotros, porque así no se niega la fe. Dios nos ayude, mis amadas hermanas, y podamos entender los conceptos que el día de hoy hemos podido aprender. Dios les bendiga a todas mis amadas hermanas, les amo en el amor de Cristo y les saluda a todas en el día de hoy. Y esta es la palabra que quise entregar el día de hoy en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.